Listo, chicos, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla y escucharme. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, bienvenidos a todos a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar el día de hoy los sistemas de masa variable. Vamos a ver también el análisis de un video de precisamente esa misión que estamos viendo ahí, para que podamos observar si podemos calcular como las aceleraciones de esos cohetes haciendo en este caso no va a ser tracker, pero sí es un análisis de video. Pero luego vamos a estudiar cómo la dinámica de esos cohetes para ver si eso que obtuvimos es realmente representativo o las cosas cambian. La idea de todo esto es que cuando hay flujo de materia, tenemos que calcular pues por el cambio de momentum de esa materia. Señor, bueno, creo que fue un error. Por el cambio de momentum, precisamente algo que por ejemplo puede estar quieto y luego empezarse a mover o que cambia de dirección, pues van a aparecer fuerzas. Y en el caso de los cohetes eso es fundamental porque precisamente esos gases que se están expulsando hacia abajo le están generando un empuje hacia arriba a nuestro cohete. Precisamente porque son fuerzas internas, el momentum se va a conservar ahí localmente y en el sentido, digamos, que básicamente va a haber una fuerza de reacción. El cohete está empujando, explotando esos gases hacia abajo, pues esos gases lo están empujando hacia arriba. Y pues ahí es importante pensar, ¿será que yo debería como gastar lo mínimo suficiente para que me dure harto el combustible? ¿O será que es mejor gastarlo lo más rápido posible? ¿O no importa? Todo ese tipo de consideraciones son importantes ahí. Además, teniendo en cuenta que la fuerza de gravedad va a ir cambiando con la altura, porque aquí ya estamos hablando de alturas que son grandes, entonces ya no podemos considerar que estamos en un campo uniforme de gravedad. Esto también se aplica, por ejemplo, al flujo de fluidos, precisamente, pero también flujo, por ejemplo, de arena, o si ustedes se ponen a pensar en aplicaciones en una finca, mientras una máquina está rociando un abono, unas semillas, algo que carga la máquina, pues ahí también tenemos un flujo de materia, y entonces uno debe calcular cuál es la potencia que debe tener ese motor para ir siempre a la misma velocidad, porque pues si obviamente yo voy a cierta, yo sí estoy acelerando y estoy perdiendo masa, pues cada vez tengo más aceleración y para una fuerza constante de mi motor, y entonces pues no estaría a velocidad constante. Entonces ahí hay que hacer algunos cálculos y todo eso se aplica ahí siempre que haya flujo de materia. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, muy sencillo. Nos vamos a demorar una hora y la otra hora va a ser un quiz de hacer ejercicios. Entonces, arranquemos. Quiero mostrarles de una vez el video que podríamos analizar. Es este video de Curiosity Mission. Así se me funciona el link. Ahí está. Y aquí básicamente lo que vamos a utilizar es este autor, Peter Bojacek. Él tiene algunos videos para hacer medidas directas en donde coloca precisamente como una escala una regla, como esa escala que nosotros ponemos en Tracker. La pone directamente, pero lo bueno es que, pues teniendo en cuenta los frames que han pasado, uno puede calcular las posiciones de las partículas en función del tiempo, y eso lo vamos a hacer el día de hoy. Voy a bajarle aquí el volumen y le voy a dar play simplemente para que ustedes vean qué es lo que vamos a analizar. Observen que el tiempo se va a medir en frames. Él nos va a estar contando cada frame que ha pasado. Estamos en este momento en 90 frames, digamos. Y, y tenemos 60 frames por segundo. Entonces, si nosotros podemos calcular la posición en función del frame, luego cogemos esa posición, esos frames y los dividimos por 60, ya lo tenemos en segundos. Entonces, ahí va. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Como ustedes pueden ver, uno puede sacar una grafiquita de posición en función del tiempo y vamos a calcular la aceleración de ese cohete, a ver qué nos da. Y hablar otras cosas sobre los cohetes también, muy, muy sencillas. Los que vean algún tipo de curso de fluidos van a darse cuenta pues que muchas de las cosas que vamos a ver acá muy básicas se aplican allá completamente y son la base pues de todo lo que ustedes van a hacer allá en fluidos. Entonces, la clave de todo es esta. La clave de todo es el impulso que hemos venido nosotros trabajando. ¿Se acuerdan que a esto le llamamos el impulso? El impulso es el efecto de una fuerza en función del tiempo. Y el impulso es el cambio de momentum. Entonces, aquí, por ejemplo, les están mostrando un cohete, y este cohete no es como el que vimos antes. Esta nave espacial está en el espacio y le está cayendo, por ejemplo, un polvo interestelar. La nave se está moviendo hacia la derecha, pero le está cayendo un polvo con una velocidad relativa a la nave, U. Entonces la pregunta es, ¿a qué fuerza debo yo mover o qué fuerza debe aplicar mi motor? Esto es lo que surgió Perdón, no sé por qué hace esto. ¿Qué fuerza debe hacer mi motor
para yo mantener la misma velocidad, porque básicamente cuando decimos que nos está cayendo como un polvo ahí encima, pues nuestra masa en total está aumentando. Y si mi masa en total está aumentando y yo mantengo la misma fuerza, pues entonces cada vez tengo menos aceleración. Entonces yo debería como irla incrementando, pero en qué medida? Entonces uno tiene como la intuición de, entre más rápido me esté cayendo masa, más fuerza yo debería estar haciendo, ¿cierto? Debería como incrementarse mi fuerza. Entonces depende como ese flujo de masa, pero también va a depender de la velocidad relativa de esa U, porque si esa U está así como de atrás hacia adelante, tiene una componente en la misma dirección de la velocidad y tal vez esa nos está ayudando. Pero si viniera completamente en contra, tendríamos que hacer aún más fuerza, porque se está oponiendo a V. Entonces, no solamente importa el flujo de masa, sino las velocidades relativas también van a ser importantes en estos problemas. Entonces, para analizar estos problemas, pues uno lo que tiene que hacer es como coger su sistema y hacer algo que llaman un volumen de control. Y ese volumen de control, uno lo que hace es como ver el sistema en dos etapas, en un tiempo t y en un tiempo t más delta t. Miren lo que está pasando acá. En un tiempo t, yo tengo mi cohete que va a una velocidad v, ¿cierto? Y tengo una masa, bueno, ese cohete tiene una masa mt y se le pone m que depende de t porque va a cambiar. Esa masa va a ir cambiando en el tiempo precisamente porque le está cayendo masa. Y mi sistema además va a tener en cuenta un pedacito de la masa que me está fluyendo, que lo vamos a llamar a todo este pedacito que está fluyendo y que me está cayendo a mí, que quedó dentro de mi sistema, lo vamos a llamar delta M. ¿Listo? Entonces, primero definimos nuestro sistema, por ejemplo, en este caso así. El sistema está compuesto de el cohete más la masa que le va a caer a mi cohete. ¿Listo? Esa es la primera parte importante. Entonces, en ese tiempo t, ese sistema tiene un momentum, ¿cierto? Ese momentum es el momentum de la nave, que sería la masa de mi cuerpo por su velocidad, más va a tener un momento debido, también hay un momentum que está metiéndose ahí, que es el de ese polvito que me va a caer, que sería delta M por U. ¿Ok? Eso sería como el momentum inicial de mi sistema. Luego, cuando ya cayó ese polvo y se depositó sobre la nave, observen que ahora los dos van a la misma velocidad. Ahora los dos van a la velocidad v. Yo estoy tratando de calcular la fuerza que debo hacer para que la velocidad sea la misma, independiente de lo que me caiga. Entonces este momentum final va a ser m de t por v, que no ha cambiado, más, y aquí hubo un cambio de momentum. Delta m ahora no se está moviendo a una rapidez u, sino que se está moviendo a una rapidez v. Precisamente quedó pegada a la nave y se está moviendo a la misma velocidad. Esa es la idea en este caso. Y si no hay fuerzas externas, esos dos momentums tienen que ser iguales. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros hemos estado diciendo. Y si hay fuerzas externas, como estamos exigiendo acá, estamos calculando la fuerza externa, la fuerza del motor, que la podemos tomar como externa porque es la que va como a impulsar nuestro sistema. Entonces, si hay fuerzas externas, nosotros podríamos decir, de acuerdo a lo del impulso, que tenemos lo siguiente. F, la fuerza que estoy buscando, por ese pequeño delta t de tiempo que pasó, o sea, estoy haciendo esto pero chiquito, por eso no pongo la integral, va a ser igual al cambio de momentum, que sería el momentum final, que es m de t por b más delta m por b, ese es el momentum final, menos, miren, momentum final, menos el momentum inicial, que sería m de t por v más delta m por u. Esto es, en paréntesis, el momentum inicial. Estamos simplemente escribiendo lo que está ahí arriba. Pero como el delta t es chiquitico, esa integral se convierte simplemente en un f por delta t. Y ahora pues hacemos esa resta. Miren que esto que tengo acá, esto que tengo acá se me va con este de acá por la resta. Y al final voy a tener f por dt igual a delta m por v menos delta m por u. Y voy a factorizar delta m, v menos u. Y ahora voy a despejar la fuerza, o sea, paso al dividir el dt. Entonces voy a tener F, va a ser igual a delta M sobre delta T por V menos U. Y entonces, ahora sí puedo hacer que delta T tienda a algo muy pequeño. Y cuando delta T tiende a algo muy pequeño, la masa se vuelve muy pequeña. Y entonces tengo al final que esto es simplemente de M de T
por B menos U. Y listo, esta es la fuerza que tengo que hacer. Miren que la fuerza depende, y esto que tengo acá de M de T es cuánta masa me está cayendo por unidad de tiempo. Si me está cayendo 1 kilogramo por unidad de tiempo, por segundo, digamos, eso es muy diferente a que si me están cayendo 10 kilogramos por segundo. Cuando me están cayendo 10 kilogramos por segundo, pues mi fuerza tiene que crecer, precisamente como dice esta expresión. Pero además también depende de la velocidad relativa. Miren que depende de la resta entre B y U. Entonces, por ejemplo, si el polvo me estuviera cayendo a la misma velocidad a la que voy yo no tendría que hacer fuerza. Simplemente se me está ubicando encima, pero no me está cambiando de momento. Entonces es curioso porque uno piensa que siempre que le caiga masa, tiene que aumentar la fuerza y no es verdad. Si yo tengo, por ejemplo, un carro así, que le está cayendo masa en esta dirección y el carro va para allá, pues obviamente voy a ver un efecto en la velocidad final después de que me caiga un bloque de masa, ¿cierto? Pero si yo tengo un carro así, que va con velocidad V hacia allá, y me cae un bloque que también tiene la misma velocidad horizontal y cae y entra, no me va a cambiar el momento en total, porque no hay velocidad diferente entre los dos, entre el bloque y yo. Entonces esta es la primera. Si ustedes están en el espacio, están en una nube interestelar y les está cayendo masa, tienen que hacer esta fuerza en el motor para poderse impulsar y mantener velocidad constante. Voy a volver a repetir porque aquí la parte importante es la técnica. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos es momentum en un tiempo t. Para eso tenemos un sistema que incluye, digamos en este caso el cohete y la masa que me va a caer. Tengo que incluirla. Entonces la masa total de mi sistema es constante. Esa es la idea, que no va a haber un flujo extra. El sistema más masa. Eso es en el momento en el tiempo t. Y luego calculo el momento en el tiempo t más delta t para ese mismo sistema. Y así es como resolvemos todos estos problemas. Esa es la manera correcta de hacerlo. Cuando la gente lo hace utilizando esto y deriva el momentum, entonces le da m por dv de t más dm de t por b, ahí cometen errores. Ahí se cometen errores y ahí salen cosas mal. Lo mejor siempre va a ser esta forma de hacerlo. Y pues hoy vamos a hacer varios ejemplos de este tipo de técnica para que ustedes la practiquen y ya la entiendan. ¿Listo? Entonces, aquí les estoy mostrando en ecuaciones más bonitas. Estamos haciendo de nuevo el momentum en el tiempo t, que sería, este es el momentum del cohete, más este es el momentum de la masa que va a caer. Esto es, luego calculamos el momentum final en un tiempo t más delta t, o sea, muy cercano, porque es que ese delta t es muy cercano, es muy chiquito. Y como ahora la masa que cayó encima de la nave se mueve a la misma velocidad, pues su momento es este, y el de la nave sigue siendo este. Y de nuevo, como estamos calculando cuál será la fuerza que necesito, pues aplico el principio del impulso y ahí obtengo ese resultado. Y eso es todo. Entonces, para este problema ya lo resolvimos. Vamos a hacer otro, que es este, que nos dice, hay arena que está cayendo de un hopper que está estacionario, ese silo que está acá está estacionario y la arena está saliendo de ahí y está cayendo sobre un carro de carga. Entonces estamos cargando al carro y el carro se está moviendo a velocidad uniforme V. ¿Listo? Entonces está moviendo a velocidad uniforme V. La arena está cayendo en una tasa de m de t. Entonces aquí hay un flujo de m de t. ¿Qué es de m de t? ¿Cuánta masa por unidad de tiempo? 7 kilogramos por segundo, 50 kilogramos por cada segundo, etc. Eso es de m de t. Entonces la pregunta es, ¿cuál fuerza se tiene que hacer sobre el carro para mantener moviéndolo a rapidez v? Entonces ahora ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer, ustedes se van a imaginar es repetir básicamente lo que hicimos antes. Entonces ustedes se van a imaginar cómo se podría resolver esto. Lo que pueden hacer es pensar en un tiempo t, tiene su carro, que tiene una masa m de t, m en ese tiempo, ¿cierto? Y le va a caer un bloque de masa delta m. ¿Listo? Le va a caer un bloque de masa delta m así verticalmente, y este carrito se está moviendo a velocidad v. Y en el tiempo t más delta t, tenemos el carrito con su masa m de t, pero el bloque ya cayó acá. Y todos se están moviendo con la misma velocidad v, horizontal.
Observen aquí una cosa importante. Miren que cuando la masita está cayendo, va verticalmente, o sea que horizontalmente no tiene momento. Y aquí lo que nos interesa es el momento en horizontal, porque queremos que mantenga la velocidad horizontal. Entonces planteen ahí, por favor, ustedes el cambio de momentum y con eso pueden calcular la fuerza F que se necesita. Los dejo que ustedes lo hagan, espero que lo hagan para que ustedes piensen, empiecen a darse cuenta que no han entendido algo, que sí es lo que entendieron y podamos así comparar con mi solución y aprovechen la clase. Que no les toque después estudiar esto, viendo otra vez la clase, el video, viendo otros videos, sacrificando tiempo de descanso, sino que ahorita que están sentados ahí, pues puedan aprovechar este tiempo. Entonces les doy un par de minutos y le voy a preguntar ahorita a la Sara. ¿A alguien le dio algo? ¿Alguien quiere participar y ganarse ahí un bono de participación, Pero fue una pregunta. señor? En, espérate, en la variación del momentum se usa la velocidad, ¿cierto? Sí, claro, o sea, cuando tú escribes el momento final, ahí tienes la velocidad. Ok. ¿Lograste obtener algo? Más o menos. ¿Qué obtuviste? No tiene que estar perfecto. Es que tengo, pues, la fuerza neta es igual al, creo, pues si no estoy mal, delta del momentum sobre el delta del tiempo. Sí, 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 sí. Pues normalmente uno lo escribe con momentum como el impulso, así. ¿Listo? Ujú. Simplemente para pasar ahí después de eso, pero es lo mismo que tú estás diciendo. Entonces, delta de momento, muy bien. El P final, ¿cómo lo escribiste? Díctame. ¿El P final? Sí, porque aquí es P final menos P inicial, ¿cierto? Sí, entonces lo escribí como la, pues, la masa del carrito Ujú. más la masa que está, pues cayó en ese momento. Entonces sería la masa que tenía en el tiempo más el delta M, ¿listo? Eso por la velocidad final, Porque porque todos pues, tienen la misma, ¿sí o no? porque están pues junticos. Listo. Menos pues la masa del carrito por su velocidad inicial. ¿Y por qué no metes la masa que va cayendo Mm, inicialmente? Está bien no meterla, pero ¿por qué? Porque estoy tomando como dos puntos en específico, por así decirlo, el de inicial sin la masa que cae del carrito y el final que es con ya cierta determinada masa, delta de la masa que ya caía. Esa es una buena justificación, pero está mal. Porque tu sistema está hecho del carrito más la masa que va a caer. ¿Te acuerdas que ese era el truco acá? Nuestro sistema tiene que tener incluida la masa que va a caer o que va a salir para que la masa total sea constante. Ok. Entonces no es por eso. Está bien, pero no es por eso. ¿Alguien le ayuda? Eh, Profe, creo que es porque no tiene momentum en ese eje en el que va la velocidad. Exacto, muy bien. O sea, la masa se está moviendo, pero verticalmente. Entonces tiene momentum vertical, pero no horizontal. Y como aquí estamos haciendo es el momento en horizontal, entonces por esas razones que no lo necesitas. Entonces está bien y esa es la razón correcta. ¿Listo? Ok, listo, profe. Es que a veces a uno le pasa que está bien, pero no sabe por qué. No sé si les ha pasado que hacen un ejercicio y les dio bien, pero no saben por qué les dio bien o algo así. Muy bien, esto es. Entonces ahora simplificamos. Entonces aquí va a pasar que este término se me va a ir con este cuando multiplique y reste, ¿cierto? Y me va a quedar delta m por b en x. Y entonces paso a dividir el delta t, que es lo que ya había hecho Juan Manuel. Ya tenemos delta m sobre delta t por bx. Y ahora lo que hacemos para calcular esto de forma exacta, porque aquí está como chiquito pero no infinitesimal, pues es hacer tender todo esto a cero. Delta t tiende a cero, delta m tiende a cero, entonces eso se vuelve una derivada. Entonces nuestra respuesta es que la fuerza que tenemos que hacer es dm de t por la velocidad. Entonces pongámosle números a eso. Si nosotros nos dicen que la tasa de flujo, que a veces le pone b, de MDT es, no sé, 7 kilogramos por segundo y que la rapidez a la que se está moviendo es 3 metros por segundo, entonces esto nos daría, ustedes reemplazan 7 kilogramos por segundo acá, 7 kilogramos sobre segundo por 3 metros sobre segundo. Y esto le va a dar 21
kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que esto es 21 newtons. Chicos, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta ahí? ¿Algo no quedó claro, Profe, señor? cuando la ecuación que estamos haciendo se le pasa, es que eso me confunde mucho. Cuando la ecuación que tenemos, digamos, normalita, delta m sobre delta t por velocidad, se pasa como una ecuación, pues con derivación, esa derivación que le está haciendo. No, lo que pasa es que cuando tú dices que tienes esto, estás diciendo, yo abrí y cerré los ojos durante 3 segundos. Entonces aquí lo que está sacando es como un flujo promedio, ¿sí? Como un promedio del flujo, un B promedio. Era como cuando calculamos una velocidad promedio. La velocidad promedio era simplemente masa final menos masa inicial, en este caso sobre tiempo total, sobre el tiempo que pasó. Pero tú quieres es la instantánea. Entonces, ¿a ustedes cómo les enseñaron las derivadas? Ustedes les enseñaron las derivadas si se escribió igual que siempre. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Sí les enseñaron así, ¿cierto? Es una pendiente, ¿sí o no? Entonces aquí está arriba, está el delta y abajo está el delta x. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Eso. Entonces mira, pero mira que al principio se hace de esta forma, pero cuando yo tomo el límite, ¿esto en qué se convertía? Eso se convertía en dy de x, cuando ya era el límite infinitesimal, cuando tú ya haces que sea tan chiquitico el h o el delta t, que ya se vuelve pues una derivada exacta. Entonces, yo no quiero la velocidad promedio de flujo, yo no quiero el promedio del flujo de la masa, yo quiero la rapidez exacta, la tasa exacta, ¿sí? Este rate no es rata, este rate es tasa. Entonces, cuando yo quiero hacer eso, yo lo que estoy diciendo es que este delta t, que yo tomé acá, bueno, aquí yo lo escribí mal realmente. Yo lo que estoy diciendo es que este delta t que yo puse acá es tan chiquitico que puedo considerar que todos estos son infinitesimales. Y entonces esta cosa, que era un promedio de flujo de masa, se me convierte en una derivada exacta. Y ya. Básicamente lo que hace entonces es, cuando tú haces que el delta t sea muy chiquito, lo de arriba también se vuelve chiquito. Claro, si tu tiempo es muy pequeño, pues la cantidad de masa que entró se vuelve más pequeña. Y entonces la división entre esos dos se vuelve una derivada. Por esto. Ya listo, Entonces, gracias, profe. básicamente siempre que tengas cosas así y tiendas eso a cero, pues se vuelve una derivada. Y eso aplica para cualquier cosa. O sea, delta de estudiante sobre tiempo, pues eso me va a dar la derivada del estudiante respecto al tiempo, ¿sí? Cuando yo hago tender el delta t a cero. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Cualquier pregunta es bienvenida. ¿Nadie? Bueno. Entonces, aquí está la solución, pero siempre nosotros tenemos, y esto también es un consejo que les doy cuando estén estudiando, si ustedes están estudiando un libro, de una presentación, de lo que sea, siempre paren, vean el enunciado del problema y traten de hacerlo. Y después, cuando hayan terminado o ya no lo hayan logrado 5 minutos después y no tengan idea o hayan avanzado algo, entonces ustedes vuelven ahí sí a mirar el libro, el video, lo que sea, y verifican cómo era la solución. Y ahí pueden comparar con qué se equivocaron. Yo por eso hago esto acá. Yo les doy un tiempo para que ustedes lo piensen, luego yo lo hago, luego volvemos a mirar. Y entonces si le hubiéramos puesto un valor de momentum a nuestra masa originalmente, pues aquí nos hubiéramos dado cuenta que había un cero y algo habíamos hecho mal. Y precisamente era tener en cuenta que la masita estaba cayendo vertical y no tenía momento en horizontal. Entonces con eso es que aprendemos, pero uno no aprende cogiendo y poniéndose a leer la solución y viene y lee la solución y sigue. Eso no es estudiar, porque desde que ustedes no hagan, no están aprendiendo. Listo. Ahora vamos a hacer otro problema de flujo de masa, que es un poquito diferente, pero es el mismo concepto. Y van a darse cuenta, hay dos maneras de hacerlo, una manera que es muy fácil y una manera que es también fácil, pero es integrando una ecuación diferencial. Entonces ustedes no han visto eso y dirán, "Guay", pero eso es fácil. Vamos a mirar cómo es. Dice, tenemos un carro vacío. En este caso es un carro vacío. El carro como tal tiene una masa m y arranca desde el reposo. Entonces, el carro sin echarle nada tiene masa m y tiene una rapidez inicial que es igual a 0 metros por segundo. ¿Listo? Está bajo una fuerza F externa.
Entonces hay un impulso acá. Al mismo tiempo empieza a caerle arena dentro del carrito a una tasa B. Tasa B quiere decir B es igual a dm de t. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Desde un silo que está en reposo a lo largo de la carretera. Entonces, como está en reposo y todo esto cae verticalmente y estamos mirando las cosas horizontales, entonces básicamente eso no tiene momento en horizontal al inicio. La pregunta es, encuentre la rapidez cuando cuando ha caído una masa m de arena. A ver, si yo aplico una fuerza constante, ¿ustedes qué esperan que pase? Si yo aplico una fuerza constante sobre el carro y el carro le empieza a caer masa, después de un tiempo él va a estar moviéndose, digamos, ¿su velocidad va a depender o no va a depender de que le haya caído masa? ¿Ustedes qué creen? Sí, Sí, cierto, obviamente. O sea, si a mí me están, piénsenlo como si fueran ustedes. Ustedes entonces les están echando cosas en la maleta y les echan y les echan y les, pues, obviamente su velocidad no es la misma que si no le hubieran echado nada. Entonces tiene que haber un efecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo de siempre. Escoger nuestro sistema en el tiempo t, escoger nuestro sistema en el tiempo de t más delta t. Entonces lo que vamos a decir es, digamos que incluso podríamos decir que estamos en el tiempo cero. Esta es la primera forma de resolverlo. Y vamos a decir que aquí estamos en un tiempo final. Entonces, en el tiempo cero tenemos el carro vacío, tiene su masa m, no tiene nada más, no le ha caído todavía nada, y tiene una rapidez inicial igual a cero. En un tiempo en un tiempo t siguiente, a veces funciona hacerlo así, pero casi siempre lo mejor es con un delta t. Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos con un delta t. En un tiempo t siguiente tenemos la masa m, pero ha pasado un tiempo, y como ha pasado un tiempo, a esto le ha caído arena. ¿Y cuánta masa tendremos ahí? Esta es la pregunta importante. Esta es una masa m, estamos diciendo acá, esta es la masa m, y vamos a tener aquí una velocidad en ese tiempo t. Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es esa velocidad? Sabiendo que hay una fuerza externa siempre F. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos este problema? Vamos a hacer lo mismo de siempre. El momentum inicial pues nos va a dar 0. El momentum final nos va a dar la masa m más la masa que le cayó. Y yo voy a hacer aquí explícito, esta masa también depende del tiempo. Obviamente, entre más tiempo haya pasado, más masa me ha caído. Por la velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Y entonces ahora puedo calcular el impulso de mi fuerza. Entonces tendría mi fuerza por un delta t, no mentiras, aquí por el tiempo directamente, porque yo estoy calculando un tiempo total. Fuerza por el tiempo va a ser igual a la masa más la masa de t por la velocidad en función del tiempo. Y entonces ya puedo despejar mi velocidad y terminé. La velocidad en función del tiempo es f por t sobre m más m de t. Y ya terminamos. Pero, pues aquí miren lo que está diciendo. La velocidad está aumentando con el tiempo, ¿listo? Pero también disminuye en una parte porque esta masa minúscula, está aumentando en el tiempo. Entonces nos falta como relacionar esta masa, esta m de t, con esta b. ¿Cómo la escribirían? Entonces les voy a hacer una pregunta con números para que tratemos de deducirlo con números y luego lo saquemos. Miren, les voy a decir lo siguiente, les voy a decir, caen 2 kilogramos por segundo. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es la masa en un segundo? ¿Ustedes qué dirían? La masa después de pasar un segundo, ¿cuánto sería? ¿Cuánta masa habrá en total? 2. 2 kilogramos, muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto es la masa en 2 segundos? ¿Cuánto es la masa total que ha caído en 2 segundos? ¿Cuánto? 4. 4. Porque si cada segundo caen 2 kilogramos, pues en 2 segundos cayeron 4. ¿Cuánto es la masa en 4 segundos? Y responda a alguien diferente. 8. 8. Muy bien. Pero también hay que sumar la del carrito, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos sacando solamente la masa minúscula. Ah, ok. Entonces, hay de una. ¿Cómo sería la fórmula? La masa en un tiempo. ¿Ve por el tiempo? Ve por el tiempo, muy bien. ¿Ya? Esto es como una velocidad uniforme de masa. Entonces, la distancia es la velocidad uniforme de masa por el tiempo.
Entonces, ahora sí lo podemos escribir. Excelente. F por T sobre M más B por T. Y ahí vemos que aumenta con este factor del tiempo, pero también disminuye con este factor. Es más, podemos sacar el límite. Cuando ha pasado mucho tiempo, suponiendo que es un carro muy, muy largo, el límite cuando el tiempo tiende a infinito, eso es básicamente F sobre B. Pero bueno, eso no nos interesemos ahí. Voy a borrarlo para no confundirlos. Eso es todo, ya terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo se resolvió? A mí de todas maneras me parece que es otra técnica porque ya no lo estoy haciendo por delta test, por incrementos de delta test, sino que lo hice por un tiempo t total. Y eso es un caso muy especial, aquí funcionó. ¿Quieren que lo hagamos por los delta test, que es lo que siempre funciona? Profesor, pero eso no nos está dando solo la aceleración instantánea. Esto no nos está dando la aceleración instantánea. Espera a ver si entiendo tu pregunta. Porque ¿Qué es esto? fuerza es masa por aceleración. En este Fuerza caso no lo- estamos dividiendo fuerza sobre la masa total en un momento dado, ¿no? Ajá. Y eso nos daría aceleración. Y eso lo estamos utilizando por un tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que uno diría, y aceleración por tiempo es velocidad, pero eso solamente funciona cuando la aceleración es constante. ¿Y tú crees que la aceleración de este es constante? No, la aceleración cambia con la masa. Sí, ¿cierto? Entonces, si ves que a veces funciona la fórmula, pero es un caso muy especial, es una coincidencia. Entonces, aquí nos Ah, funciona así. no he visto que estás multiplicando fuerza por tiempo. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces, tú tienes como aceleración por tiempo, pero es engañoso, ¿cierto? Es engañoso porque la aceleración no es constante. Entonces, no es velocidad igual a aceleración por tiempo. Entonces, esos son los errores en los que uno puede caer y a veces le puede salir bien, pero a veces no. Lo que pasa es que en este problema es más fácil hacerlo así, pero uno tiene que de todas maneras hacerlo por delta t para estar completamente seguro. Entonces les voy a mostrar por delta t cómo es. Entonces, ¿cómo es por delta t? Hacemos lo mismo. Estamos en un tiempo t arbitrario, ahí sí no es necesariamente el inicio. Entonces ya tenemos aquí una masa y le va a caer otro pedacito. Entonces la masa del carro acá es m más m de t. ¿Listo? Y se está moviendo a una velocidad v en ese tiempo. En el instante t más delta t, tenemos que al carrito le cayó pues la masa que ya tenía y le cayó el bloquecito ese chiquito. Entonces ahora la masa pues es m más m de t más ese delta m y todos van a velocidad v de t más delta t, que es la misma, ¿cierto? Estamos esperando... Ah, no, mentiras, esa es la que estamos buscando. Entonces, vamos a calcular el impulso que hizo nuestra fuerza F cuando pasó de este tiempo a este tiempo. Entonces, como este delta t es chiquito, ese impulso simplemente es fuerza por delta t, miren que es diferente, ¿sí ven? Ya va cambiando. Va a ser igual al momentum final, que sería m más m de t más delta m, todo por v en t más delta t, porque esa sí está cambiando, menos el momentum inicial, que sería m más m de t y todo por v de t. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Una táctica útil es decir, bueno, esta velocidad la voy a escribir como la velocidad en el tiempo t más un cambio de velocidad. ¿Listo? Siempre puedo hacer eso, ¿cierto? Mi velocidad nueva es la velocidad que yo tenía más un cambio de velocidad. ¿Me hago entender? Como la velocidad cambió, si yo pasé de 1 metro a 2 metros por segundo, pues 2 metros por segundo lo puedo poner como 1 más 1. 1 lo que tenía antes, 1 lo que se incrementó. Si yo tenía 1 metro por segundo y pasé a 3 metros por segundo, lo puedo escribir ese 3 como 1 más 2. 1 lo que tenía, 2 lo que me gané. Esto es simplemente para poder simplificar un poquito acá esto. M más m de t más delta m por v más delta v menos m más m de t, todo por v de t. Y ahora toca expandir toda esta vaina
y simplificar. Entonces vamos a expandir. Esto sería m por v más m de t por v más delta m por v, expandí con el primer término, más m por delta v, más m de t por delta v, más delta m por delta v, menos m por v, menos m de t por v. Y ahora vamos a cancelar cosas. Miren, este se va con este se va con este. Chicos, y antes de seguir, yo no sé si ustedes vieron este tipo de cosas en matemáticas, pero ¿hay algún otro término aquí que yo pueda matar? De estos cuatro. El delta. ¿Cuál? El primer término, el segundo, el tercero, el cuarto. No sé entonces. No, pero sí tienes como una idea. O sea, aquí pasa algo. Miren, este término uno lo mata. Porque yo estoy multiplicando dos cosas que son muy pequeñas. Si ven que delta M y delta V son supuestamente incrementos muy chiquiticos, porque estamos hablando de un tiempo muy pequeño. Si yo estoy hablando de un segundo, pues puede ser que me cayó 1 kilogramo, listo, harto. Y mi velocidad cambió 1 metro, eso es harto. Pero si yo estoy hablando de delta T como un nanosegundo, pues me cayó 1 nanogramo. Y mi velocidad aumentó 1 nanómetro por segundo. Y cuando yo multiplico 1 nanogramo por 1 nanómetro, esa vaina es súper chiquita. Básicamente la idea es que si yo multiplico diferenciales, eso se vuelve muy chiquito, pero se los voy a mostrar así matemáticamente. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Pasar a dividir el delta t, ¿cierto? Qué pena con ustedes que me quedé sin espacio. Entonces, ¿dónde les queda más claro? ¿Que lo haga aquí a la derecha? ¿Que lo haga aquí a la izquierda? ¿Está bien a la derecha? Sí, señor. Listo, entonces miren, gracias. Voy a pasar a dividir el delta t. Cuando yo pase a dividir el delta t me va a quedar delta m sobre delta t por v. Esto aquí siempre es delta t. Más m por delta v sobre delta t. Ya hice este, más m de t por delta v sobre delta t, ya hice este, más delta m por delta v sobre delta t. Y aquí es donde viene el truco. Cuando hagamos que delta t tienda a 0, esta fuerza se va a convertir entonces, esta primera parte se va a convertir en una derivada, sería dm de t por v. Esta segunda parte se va a convertir en una derivada de v de t. ¿Queda claro por qué esas se convirtieron en derivadas? Que es lo mismo que hemos hecho antes, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Esta también se convierte en derivada. M de t por dv de t. Y ahora ustedes díganme qué pasará acá. Uno podría decir, yo agrupo estos dos, se me convierten en derivada, me queda dm de t, pero todo por un dv. Y se acuerdan que cuando estamos haciendo tender a 0, lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. Esto se vuelve una derivada, pero esto se vuelve 0. Entonces, por eso es que este término se va. El de t solo afecta a uno de ellos y el otro simplemente se vuelve chiquito, se vuelve 0. Por eso es que podemos decir que cuando multiplicamos diferenciales, esos diferenciales los podemos ignorar completamente en el límite. Y entonces aquí vamos a volver a escribir esto así. B por V. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta tasa de flujo era B? Más dV de T, factor de la masa de mi carro, más la masa en un tiempo dado, que es B por T, y listo. Y ahora, esto que les salió a ustedes acá, se parece un poco a la solución. Miren que en nuestra solución tenemos como un M más BT, por aquí está, ¿cierto? Pero no tenemos el resto. Esto que ustedes tienen acá, no sé si lo sabían, esto se llama una ecuación diferencial. ¿Alguien sabe qué es una ecuación diferencial? Ustedes no han visto ecuaciones diferenciales todavía. Pero una ecuación diferencial es una ecuación donde la incógnita es una función. Y la ecuación nos está relacionando la función con sus derivadas. Miren que aquí tenemos la velocidad acá,
y aquí tenemos la derivada de la velocidad. ¿Sí lo ven? Entonces aquí la incógnita es la velocidad, no es una cuestión algebraica. Y entonces aquí tenemos que resolver la ecuación diferencial. Yo no voy a meterme en eso, pero cuando resolvamos la ecuación diferencial, va a darnos esta solución. O ustedes pueden, por ejemplo, coger y dividir, derivar esto respecto al tiempo y reemplazan todo acá y les va a dar que eso cumple la ecuación diferencial. Entonces a veces, cuando lo hacemos por delta t es más complicado, pero es la única que yo les puedo asegurar a ustedes que siempre les funciona. Esto que hicimos aquí arriba funcionó en este caso especial, pero es una coincidencia. Aunque yo sufra a veces con el delta t, porque es más largo, es lo que siempre, siempre va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Pues para que vean que a veces a uno le da y no sabe por qué. En todo caso, en este problema, da así, facilita. Y bueno, si uno hace una gráfica, esto también le está diciendo que la fuerza, que la velocidad se va a estabilizar, ¿cierto? Porque tenemos una función que crece, que es f por t, multiplicada por una función que crece, que es m más b por t. Entonces, nuestra función al final, por esta multiplicación, se va a tener que estabilizar, nuestra velocidad se va a tener que estabilizar a un valor límite. Porque le estamos echando tanta masa que al final no importa la fuerza, simplemente no podemos acelerar más el sistema. Bueno, listo. Eso es todo. ¿Cuál es el secreto entonces de lo que hemos visto hasta ahora? El secreto es, siempre cojo mi sistema, escribo su momento en el tiempo t, escribo su momento en el tiempo t más delta t, calculo el impulso de mi fuerza en ese intervalo chiquitico, divido todo por delta t, lo hago tender a 0 y ya está. Ya tengo resuelto mi problema. Aquí hay un montón de ejercicios que salen como que una cadena que está cayendo así en una balanza, entonces cuánto pesa, o una cadena que, por ejemplo, está cayendo, entonces cuál es su velocidad en función del tiempo, porque como cada vez hay más cuerda cayendo, entonces está más acelerada. Hay un montón de cosas que uno puede sacar, pero a mí lo que me interesa es que miremos los cohetes. Entonces, antes de mirar el sistema del cohete, quiero que veamos ya un video exactamente y hagamos un análisis numérico para ver si lo que pensamos de cómo funciona un cohete es lo que realmente sucede. Entonces voy a dejar de compartirles la pantalla acá y les voy a compartir esta otra pantalla y les voy a compartir ahí un video de nuestro cohete. Y con esto vamos a hacer también un repaso de esa idea. ¿Ya estás viendo mi otra pantalla? No. No, todavía no. Entonces vengan a ver. Y ahora, Ya, profe. listo. Entonces este es el video que les había contado, que les había mostrado de Peter Bojase. Voy a quitar el sonido para que no se nos vaya a dañar nuestra clase cuando suba el video a YouTube. Y él básicamente lo que hace es tomar videos muy buenos, él los hace o él los encuentra, y les pone como estas reglas ahí directamente, pues tiene que calcular bien todo, ¿no? Con la distancia, aquí tenemos que estos 0 metros, 10 metros, 20 metros, y además aquí se están contando los frames por segundo. Entonces cuando hayan pasado 60 frames, quiere decir que ha pasado un segundo. Entonces uno puede hacer una gráfica de cómo es la distancia en función del frame, pero puede hacer una función para calcular cuál será el tiempo equivalente a 200 frames, por ejemplo, que será simplemente 200 sobre 60. ¿Sí o no? Entonces aquí está el video, observen varias cosas. Yo creo que lo tengo lento. Está en 0.5, sí. Entonces aquí está el video. Miren que todavía el cohete no ha despegado y vamos en 66 frames. Y ahí el video empezó el avión, bueno, el cohete empezó a despegar. Y pues básicamente parando y dándole play al video, podemos ir midiendo la distancia en función del tiempo, ¿cierto? Y con eso podemos calcular la aceleración. En esta zona del video no estamos viendo un montón de dinámica que pasa después. Lo que quiero es que hagamos este análisis precisamente de cómo es la posición en función del tiempo para nuestro cohete y deduzcamos algo. Y después vamos a mirar si la teoría nos ha... ¿Listo? Eso es lo que vamos a analizar nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Vamos a ir calculando precisamente así. Entonces, yo lo paro, ahí dicen 3, 2, 1, más o menos cuando pasa ese pájaro, más o menos por acá es que empieza a moverse, aquí es 0. En este momento es que se libera el cohete porque el thrust que le está haciendo el motor es más grande que su peso, entonces él ya puede empezar a volar. Obviamente los cohetes no salen así en línea recta hasta el infinito,
porque la Tierra como está rotando, entonces el cohete se va viendo que se va como inclinando. Él va recto respecto a su trayectoria, pero la Tierra pues está girando sobre sí misma, entonces la trayectoria se ve curva. Entonces yo la paro acá y yo digo, como esto empezó en 192, bueno, en 226 va más o menos, yo podría decir que está a 4 metros. Luego lo paro por acá, y en 258 frames va a 8 metros. Y así voy sacando datos, ¿listo? Voy pasando, después 356 frames, entonces más o menos no sé cuánto, eso tiene una barra de error ahí grande. 400 frames tiene no sé cuánto, y ahí voy sacando unos datos, ¿listo? Para no aburrirlo, yo ya saqué esos datos. Entonces aquí los tengo, ¿dónde estás ahí, Davis? Acá. Aquí están los datos, miren, entonces yo le dije, para 192 metros, ahí es cuando va a arrancar a moverse, 192 frames, perdón, tenía una altura de 0. Sí, la punta estaba aquí abajo. Cuando ha pasado 266 me daba 10, y ahí sí fue sacando una tablita. Pero estos son frames, y yo quiero volverlos segundos. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir a mi tabla, le quiero decir, oiga, inserte por favor una columna acá a la derecha, ¿listo? Entonces, add column, acá, ¿listo? Y esta columna la voy a convertir en una fórmula de la que tenemos acá. Si quieren, ustedes le pueden cambiar también los nombres. Este lo podemos llamar frames, ¿listo? Entonces le decimos apply, y a este le vamos a llamar Y, posición vertical, apply, ¿listo? Y entonces aquí lo que voy a hacer es, bueno, la fórmula sería cuántos frames netos han pasado, o sea, esto menos el inicial, esto menos el inicial, esto menos el inicial, y todo sobre 60. Entonces lo que le voy a decir, oiga, columna, usted se va a llamar tiempo, y usted lo que va a hacer, le ponemos aquí el tiempo apply, usted lo que va a hacer aquí en fórmula va a ser lo siguiente. Entonces miren que aquí abajo ustedes pueden añadir las columnas. Entonces esto sería así. Añadir la columna frames menos 192, que es el primero. Esto me dan los frames netos que han pasado en cada uno de los intervalos. Y ahí le digo que eso lo dividía entre 60, porque tenemos que el video dice que es 60 frames por segundo. Entonces lo voy a apply. Entonces aquí está el tiempo. Y tengo como más filas que no me sirven. Entonces yo puedo venir aquí a la tabla y decirle dimensions. Y le voy a decir que se quede solamente con 12 rows, 12 filas. Y ya, no me lleno de basura. Y la otra es que esto no es un Y, esto es el eje X. Entonces yo le doy clic derecho aquí encima y le voy a decir set column as X. Entonces ahora me aparecen como dos X. Miren, X1 y X2 y la Y. Y listo, ahora voy a plotear esto. Entonces le voy a dar plot, un scatter, porque yo no tengo líneas, yo tengo puntos. Y ahí están mis datos. Pero pilas porque miren el eje X. ¿Sí me lo está pintando en función del tiempo o en función de los frames? ¿Qué dicen ustedes? Frames. Frames, entonces tengo que venir acá. Le puedo dar doble clic. Profe, Señor, pero una pregunta. ¿Tú cómo sacaste la tabla? yo, yo fui mirando en el video en donde iba acá, en cada dato de estos frames y la fui escribiendo. Ah, uy, ok, gracias. Por eso lo hice antes de clase para que no perdiéramos tiempo ahí. Entonces ahora miren, yo le doy doble clic aquí sobre uno de estos puntos y voy acá a Plot Associations. Miren que él me está diciendo que en el eje X se está utilizando la columna frames y en el eje Y el Y. Entonces le voy a decir no, en el eje X quiero que utilice el tiempo. Actualice curvas. Entonces miren que ahora sí estamos en el tiempo, ¿listo? Ustedes cuando ven esto, ¿ustedes qué dicen? ¿Esto parece una parábola o no de movimiento uniformemente acelerado? Sí, profe. Pues a mí me parece que sí. Una forma de verificar eso es cambiar las escalas de los ejes. Una ley de potencias que corte en cero tiene que linealizarse. Entonces, antes de hacer el ajuste, vamos a ver si no me lo va a dañar, porque esto no lo había preparado. Siempre hago algo que no preparo. Entonces, voy a cambiarle las escalas. Creo que si yo le doy doble clic, no, porque está bien. ¿Cómo es esto? Entonces, que lo edito acá. Si yo le doy aquí doble clic, le puedo decir que sea logarítmico. ¿Cuál eje está cogiendo? ¿Puedo seleccionar aquí el otro? No, está el mismo. Ok. Eso quedó horrible, ¿cierto? Si lo ven allá todo no me deja hablar. ¿Cómo hago?
Acá. Es puro falta de pulso. Qué cosa. Bueno, no lo voy a hacer. Porque me estoy quedando ahí. Y ahora para devolverme. Voy a borrar esta figura y voy a hacer otra. Entonces, otra vez. Plot, scatter. Ahí está. Tengo que cambiarle las plot associations. Entonces vengo acá, le digo que aquí. Ok, listo. Entonces le vamos a hacer un ajuste polinomial. Entonces analyze, fit polinomial, y le vamos a decir que es de orden 2 y que vaya hasta 6 para que me incluya todos los puntos. Y le hacemos fit. Entonces miren que eso básicamente es una parábola, se vio muy bien. Y si miramos aquí los datos, observen que A0, que es el primer coeficiente, que es el punto de corte, nos dio 0.634, más o menos 0.75. O sea, el 0 está incluido y tiene un error grandísimo, claro. Eso al cortar en 0, pues ahí vamos a tener un error grande para determinar el 0 exactamente. También nos está diciendo que hay una velocidad inicial de 1.55, más o menos 0.58. También hace un error grande, como el 30% aproximadamente, en la velocidad inicial. Y tenemos acá nuestra aceleración. Recordemos que esta es la mitad de la aceleración, y esa nos da con una muy buena precisión. Entonces, salvo, digamos, estas cosas de la velocidad inicial, nosotros podríamos decir que la velocidad que estamos obteniendo, la aceleración, perdón, que estamos obteniendo, es del orden de 8.26, más o menos 0.2, o sea, el doble de esto. O sea, 8.3, más o menos 0.2, que es muy buena. Y eso quiere decir, o sea, eso no quiere decir que esté moviéndose con la aceleración de la gravedad hacia arriba. Eso quiere decir que la aceleración neta de esto es 8.2 hacia arriba. Nosotros tenemos el peso hacia abajo y tenemos el empuje hacia arriba, y todo eso nos está produciendo una fuerza grandísima, una aceleración grandísima, que en total nos da una aceleración ¿de qué? De 4.13. Pero de todas maneras es sospechoso tener estos errores como tan grandes. Entonces parece que localmente es un movimiento uniformemente acelerado. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Será que sí es posible que eso sea un movimiento uniformemente acelerado, siendo que la masa está cambiando? O sea, para que la aceleración sea constante, se tendría que, como la masa está disminuyendo, que la fuerza ir disminuyendo también, ¿cierto? Pero pues eso no es necesariamente, no sabemos si eso está pasando acá o no. Entonces, nos toca confirmar todavía, nos toca todavía como tener en cuenta que hay algo más. Entonces, localmente, en el video que vimos, pudimos sacar la aceleración, nos dio 8.26, ¿listo? Bueno, hasta ahí vamos, pero la velocidad inicial nos dio con harto error, entonces parece que hay algo con la velocidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero uno puede calcular también derivadas numéricas aquí en Site-Davis, entonces yo puedo derivar esto numéricamente, selecciono la figura y vengo aquí a análisis y le doy calcular la derivada numérica. Entonces me dice si utiliza el ajuste o utiliza los datos. Digo que los datos. Miren que aquí más o menos me está dando como es que una velocidad constante, pues precisamente porque estamos diciendo que es movimiento uniformemente acelerado, pero hay unas fluctuaciones hacia el final como raras, ¿sí? Unas fluctuaciones raras. Entonces vamos a hacer ahora un modelo teórico, vamos a analizar para ver si es que localmente parece uniformemente acelerado, pero tal vez cuando ya se haya elevado mucho, es otra cosa completamente diferente. ¿Listo? Porque pues tenemos que hacer eso para montar la Estación Espacial Colombiana en Tumaco. Tenemos que saber cómo se mueve un cohete. Entonces vamos a mirar eso. Voy a dejar de compartirles acá. Ah, bueno, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta? Yo hice esto también a propósito para mostrarles como cosas en SciDay. Entonces les dejo de compartir acá y les voy a compartir ya para que hagamos el análisis teórico de nuestros cohetes. Entonces, cuando un cohete se va a mover, yo no sé si ustedes han visto, bueno, SpaceX, ¿les suena ese nombre? Sí, señor. ¿Y qué has visto de SpaceX? ¿Qué conoces? Pues como que es como lo de Elon Musk, lo de los cohetes, precisamente. Ajá. Exacto, son los que han logrado. ¿Alguien sabe cuál es el hito más importante actualmente pues el hito importante de SpaceX? Porque digamos es en este momento, ¿qué ha hecho diferente respecto a lo que se hacía anteriormente? Que lograron reciclar cohetes. Entonces ya no se pierde cada cohete, sino que lo pueden aterrizar y volver a usar. Excelente, exactamente. Y eso baja el costo un montón. ¿Alguien sabe cuál es
no sé, como el plan final de Elon Musk con SpaceX. Colonizar Marte. Colonizar Marte, sí, exactamente. Y para colonizar Marte, eso no es simplemente mandar una gente allá que se pongan a pelear y se maten entre ellos. Hay que mandar un montonón de cargo, un montonón de materiales útiles para construir. El estimado está como en 1.000 millones de toneladas, para llevar 1.000 millones de toneladas de materiales desde la Tierra hasta Marte para que esa colonia sea independiente y no dependa pues que suba otro Trump o sí, y se quiten los fondos y todo eso. Pues se requiere todo ese material, se requiere un montón de gente, pero para llevar a toda esa gente eso vale mucho. Entonces, si yo quiero bajar los costos, tengo que empezar por bajar los costos de ir al espacio y volver, no al espacio lejano, ¿no? Al espacio ya fuera de la atmósfera y volver, ir a la Luna y volver. Y la clave fue reciclar los cohetes. Eso baja más o menos en 10 veces los costos y ellos tienen cohetes cada vez más grandes que en escala hacen que los costos bajen cada vez más y así la gente al final, la gente va a poder pagar. Obviamente no todo el mundo, pero ya cuando un tiquete cueste $300.000 o $200.000, que ahorita valen $30 millones, y bajar 2 órdenes de magnitud del costo, pues va a haber mucha más gente que va a poder ir y pues mucha gente querrá, digamos, todos al final nos vamos a morir y todos nos vamos a morir en este planeta. Pues mucha gente querrá morir en otro planeta. Los primeros colonizadores de Marte, pues obviamente no les va a ir muy bien, pero pues van a estar en otro planeta, y eso es una cosa que también pues puede ser impresionante. Entonces, digamos, finalmente ese es el objetivo y una de las cosas importantes fue haber podido recuperar los cohetes, porque eso cuesta mucho, muchísimo. Y pues es una cuestión ingenieril. Ustedes son ingenieros, o sea, ustedes son de los que se inventan ese tipo de cosas y lo logran hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento de un cohete para tratar de ver qué ecuación es la que gobierna el movimiento precisamente de un cohete. Entonces ustedes tienen en un tiempo t, como siempre tenemos en un tiempo t, el cohete tiene una masa m, una masa m fija, y va a haber una masa delta m que va a botar hacia atrás. Entonces, en el instante inicial, en el tiempo t, tanto la estructura del cohete con masa m y el cargo y los astronautas y todo eso, como el delta m, van a la misma velocidad. Ocurre la explosión y entonces el cohete ahora se supone pues, que obviamente va a moverse a una velocidad diferente, esa es la idea, se mueve a una velocidad diferente. Y ese bloquecito de masa que se expulsó se está moviendo también a una velocidad diferente. Entonces aquí hay que tener cuidado porque si ustedes van en el cohete, pensemos una cosa. Si yo voy en un carro, y ustedes me están mirando desde el salón, yo paso en un carro y yo suelto una masa, yo la voy a ver que cae vertical, si voy a velocidad constante, pero ustedes ¿cómo la van a ver que cae? ¿Será que cae vertical también respecto a ustedes? Como en diagonal. Como en diagonal, porque es como la suma de la velocidad del carro más la que yo estoy viendo, ¿cierto? Es una velocidad relativa. Entonces aquí vamos a tener también que tener cuidado porque va a haber una velocidad relativa y por eso se escribe como la misma velocidad más una velocidad u. Esa velocidad u es relativa, es la velocidad a la que sale la masa respecto al cohete. Entonces por eso se escribe de esa manera. Se hace el mismo truco de siempre, el p en el tiempo t, muy sencillo, el p en el tiempo delta t, tiene todo ese montón de cosas. Hago el cambio de momentum, me da este factor. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico un delta m por un delta b? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Eso en qué se vuelve? ¿Eso se tiene en cuenta o no? Pues dice que se cancelaban y eso. Lo volvemos cero. No es que se cancelen, sino que se vuelven como muy tan pequeños que no los tenemos en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hizo acá. Hicieron exactamente lo mismo. Calcularon delta P, luego lo dividieron entre delta T para calcular la fuerza. Recuerden que esto es la fuerza, la variación del momento respecto al tiempo. Eso es lo que estamos calculando, así como lo escribió Juan Manuel. Y entonces el límite cuando delta T tiende a cero estas cosas. Esto se nos vuelve la variación de la velocidad en función del tiempo. Y acá esto se nos vuelve la variación de la masa respecto al tiempo. Y este término se nos va y solo nos queda el término con U. Entonces, ¿ustedes por qué creen que salió este menos aquí? ¿Qué fue lo que... Se disminuyó la masa Muy bien, de... Se me dio una masa, pero no me acuerdo cuál. la del cohete, ¿cierto? O sea, de m de t es a qué tasa está saliendo la masa. Eso es de m de t.
Esa DMT, entonces, ¿a qué tasa está disminuyendo la masa de mi cohete? Entonces, DMT, que es la variación de la masa de mi cohete, es menos DMT. Si yo estoy soltando masa, si yo soy el cohete y estoy soltando masa, yo estoy perdiendo masa. Entonces, simplemente son iguales, pero con signos contrarios. Y ya. Entonces, por eso fue que aquí se reemplazó por M mayúscula y se puso C menos. Entonces, tenemos que la fuerza de nuestro cohete es eso que está ahí. ¿Ok? Esto, aquí no le hemos puesto fuerzas externas. Aquí no estamos hablando de un cohete que vuele hacia arriba y que tenga la gravedad. Todavía no lo hemos hecho. Entonces, si estamos en el espacio, por ejemplo, precisamente, entonces en el espacio, si esto está flotando en el espacio, esta nave, y no hay fuerzas externas en ese punto, entonces esta F vale 0. Entonces aquí tenemos 0 igual a esto. Yo simplemente paso de un lado al otro, miren que lo que tengo es unas ecuaciones que me relacionan derivadas, yo integro a ambos lados, y miren que al final me da que la velocidad es esta expresión. Esta es la velocidad final. Si yo ya estoy, digamos, si mi cohete ya se elevó muchísimo, ya está relativamente lejos de la superficie de la Tierra, la gravedad ya no es tan grande, yo puedo ignorarla. Entonces, allá, en ese momento, mientras yo esté quemando mi combustible, allá en ese momento mi velocidad se va a comportar de esto. ¿Y ustedes qué creen? ¿Será que esto es bueno o es malo? Miren, esto me está diciendo que la velocidad es más grande entre más duro, más rápido yo bote la masa. Entonces, listo, eso yo lo puedo controlar en mi motor. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Será que es bueno que tener? Si no estoy mal, luego se estaría como... ahí se me olvidó la palabra. Estabilizando, por así decirlo, en cierto punto. Eso hace el logaritmo, como que deja de crecer, ¿cierto? Y eso es muy malo, porque en este caso ustedes lo que quieren es tener la mayor velocidad posible. Y esto es lo que les está diciendo es no, como usted tiene ahí un logaritmo, eso no va a crecer tan rápido, porque es que, ¿de dónde lo saco yo? Digamos, piensen, el logaritmo en base 10 de 10, ¿cuánto es? El logaritmo en base de 1, y el logaritmo en base de 10 de 1. 6. Entonces, cuando yo paso de 10, gracias, cuando yo paso de 10 a 1.000.000, el logaritmo solo pasó de 1 a 6. Entonces el logaritmo crece muy lento, demasiado lento. Entonces en este caso la función del logaritmo no nos sirve, ¿listo? No nos sirve. O sea, esto es malo. Esto es malo para nosotros porque esto quiere decir que tenemos que meterle un montonón de masa inicial a nuestro sistema y que la masa final sea muy chiquitica, ¿sí? Para poder obtener una velocidad relativamente grande. Pero eso es tenaz porque eso implica entonces que tenemos que ponerle mucho combustible. Y entonces tenemos ahí un problema y por eso es que los cohetes también funcionan en etapas. Básicamente un cohete está lleno de puro combustible y esa es su masa. Entonces lo que vamos haciendo es como quitarle masa al romperlo en etapas. ¿Bien? Y esto fue sin considerar la gravedad. Entonces miren que este logaritmo también nos está diciendo que esto no es velocidad uniforme. Entonces tal vez lo que vimos ahorita en Tracker no en Side Davis y en el video, tal vez solo funciona ahí localmente en ese momentico del despegue, pero pues no más. Entonces ahora metámoslo dentro de un campo gravitacional a nuestro cohete y veamos qué es lo que pasa. Entonces ustedes ahora la fuerza no la igualan a 0, sino que la fuerza la igualan a mg. Esa es la fuerza que está hacia abajo. Pasamos a ir la masa, no sé qué, despejamos, nos sale otra ecuación diferencial y cuando la resolvemos nos queda de esta forma. Entonces mira que es muy parecida a la que tenemos antes, pero ahora aparece un término aún peor. ¿Y por qué digo que es aún peor? Porque nos está restando menos g por tiempo. Nos está quitando velocidad. O sea, nuestra velocidad ahora es aún más pequeña que la que habíamos obtenido antes. Si ustedes ven esto, y digamos que la masa 0 es fija, la masa final es fija, la velocidad a la que botamos el gas es fija porque eso depende de la química y de los motores. ¿Ustedes qué dirían? Ahí está la idea, pero ¿será que uno tiene que quemar lento el qué? El combustible lo tiene que quemar lo más rápido posible. Viendo digamos que este tiempo final es el tiempo en el que yo me demoro en quemar el combustible. Si eso me está quitando, si ese término me está quitando velocidad final, ¿yo qué quiero? ¿Que ese tiempo final sea grande o sea pequeño? Pequeño. Pequeño, ¿cierto?
Entonces, yo quiero que eso sea pequeño y por lo tanto, yo necesito quemarlo lo más rápido posible. Por eso esos cohetes queman todo lo que pueden lo más rápido posible porque esa es la manera que yo puedo maximizar mi velocidad final. Y observen también cómo se comporta la velocidad en función del tiempo, ¿sí la ven? La velocidad en función del tiempo, eso de vaina no es una aceleración uniforme. Esa aceleración en función del tiempo tiene por ahí unos términos logarítmicos. Aquí no estamos metiendo todavía explícitamente el flujo de masa. Pero esto es para que ustedes vean que en el experimento, uno a veces del experimento, como vimos una ventana tan pequeñita, nos llevamos una idea que es errónea. ¿Ok? Y por último, hay otra cosa y es que los cohetes para poder escapar de la atracción gravitacional tienen que tener una velocidad mínima. Esa se llama la velocidad de escape. Básicamente, si yo tengo aquí la superficie de la Tierra y aquí está mi cohete, y aquí está el radio de la Tierra, pues yo lo que quiero es que como que el cohete, preguntarme, ¿a qué velocidad debo lanzar algo para que ese algo se pueda escapar del campo gravitatorio? Si ustedes cogen y lanzan, o sea, pensémoslo así, ustedes se volvieron de repente Superman, ¿listo? No lo sabían, se despertaron, amanecieron con superpoderes, tienen el six-pack, y entonces se volvieron Superman o Supergirl, y van a hacer un experimento, van a lanzar una piedra. Si ustedes la lanzan despacito, pues la piedra vuelve a sus manos. Pero ustedes creen que habrá una velocidad tal que si yo la lanzo la pelota, la pelota o la piedra no vuelva. ¿Será que eso sí se podrá sacar o no se podrá sacar? Se supone. O sea, entre más rápido yo la lanzo, más alto llega, ¿cierto? Y se queda quieta allá en la altura máxima y vuelve a mi mano. Si la lanzo más rápido, tiene que ir subiendo. Entonces, pues sí se supone. Vamos a ver cómo lo podemos calcular. Entonces, lo que vamos a decir es, aquí yo tengo una velocidad inicial, que esa es mi pregunta, ¿cuánto debe ser? Y yo lo que espero es que yo la lanzo verticalmente y se escapó. Llegó al infinito y llegó y se quedó quieta en el infinito. O sea, su altura máxima es el infinito. Entonces, en este caso, yo lo que estoy diciendo es cuál es esa velocidad. Entonces, yo empiezo a calcularlo por conservación de la energía. Yo lo que estoy diciendo es, la energía total inicial tiene que ser igual a la final. Mecánica, aquí no hay trabajo externo ni nada de esas cosas, ni fricción. La energía inicial, pues, es m por bi al cuadrado sobre 2 más la energía gravitacional. Pero aquí no va a ser mgh, porque aquí tenemos que tener en cuenta la gravitación de verdad. Aquí va a ser, esa energía nos va a dar menos g por masa de la Tierra, por la masa que estoy lanzando, sobre el radio de la Tierra. Esa es la energía gravitacional. Esa nunca la hemos visto, pero esa es la energía gravitacional. Y esto va a ser igual a la energía final. Al final se supone, como estoy calculando la velocidad más pequeña posible que me deje escapar, al final se supone que se quedó quieto por ahí en el infinito. Entonces no hay cinética, entonces cero es la cinética. Y como está en el infinito, la distancia entre las masas, aquí era el radio de la Tierra, la distancia entre las masas pues va a ser infinita. Entonces esto también me va a hacer. Entonces ya, yo aquí ya puedo calcular mi velocidad de escape, se llama esta velocidad de escape. Esa velocidad al cuadrado sería g por mt por m sobre rt, dividido entre la masa multiplicado por 2. Entonces se me va la masa, miren que no depende del cuerpo, y me queda 2 veces g por mt sobre rt. ¿Ok? Entonces ahora les voy a pedir un favor y es que, a ver, voy a simplificarlo de esta manera. Voy a multiplicar arriba y abajo por r de t. Y entonces esto de acá es la gravedad que nosotros conocemos. No, pero calculémosle bien el valor. No hagamos aproximaciones. Entonces ahora me dio que la velocidad de escape es la raíz cuadrada de g por mt sobre rt por 2. ¿Me hacen un favor? Busquemos por favor la masa de la Tierra, la constante g gravitacional, el r de t y calculemos cuánto es esto. A ver si ustedes me ayudan también. A ver, gravitational constant. Gravitational constant. Entonces esto es raíz cuadrada de 2 por la constante g es 6.67 por 10 a la menos 11. Chiquitita. Por la masa de la Tierra. ¿Ustedes cómo creen que se midió la masa de la Tierra? ¿Con la tortuga que sostiene a la Tierra plana? ¿Nadie sabe? Ahí él le puso una pesa boca abajo y ahí le dijo que era el peso.
El radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, o sea, por 10 a la 3 metros sería esto. ¿Listo? Vamos a calcular esta cosa cuánto es. Esto nos va a dar SQRT de 2 por 6.67 menos 11 por 5.97 24 sobre 6.371 Tintín, a ver si lo hice. ¿Alguien verificó lo que yo escribí? Sí, profe. ¿Y también todos estos valores? Está dando grandísimo. Da 11.182.37. 11.182, ¿cierto? Sí, señor. 11.182. O sea que metros por segundo. O sea que básicamente tenemos que la velocidad de escape es, si alcanzamos los 11 kilómetros por segundo, ya no vuelve a la Tierra. Pero 11 kilómetros por segundo es un resto. O sea, en 2 segundos ustedes llegarían de Chía, de la universidad, a Bogotá. En 2 segundos. Pero eso es normal en los movimientos, digamos, de los cuerpos celestes. Bueno, yo no quise entrar, digamos, normalmente mecánica no se ve a profundidad, pues toda la mecánica orbital y calcular órbitas y todo eso lastimosamente. Entonces hasta aquí llegamos. Y esto es pues lo que les quería mostrar sobre los cohetes, para que ustedes vean cómo se analizan estos sistemas de masa variable, flujo variable. La clave de todo es el momentum, ver el cambio de momentum y el impulso, que es el cambio de momentum. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer una pausa y vayan abriendo quizzes y ya les mando un quiz. Vamos a